despejado, se ve la Rambla allí, 9 de la mañana, 22 minutos, seguimos en Ciudad Viva. Y uno de los temas que habíamos comentado en el comienzo de nuestro programa tiene que ver con lo que ha pasado en estos días, con esta cumbre en el Mercosur. Uruguay fue sede en el marco de una cumbre que, bueno, hubo tensión entre los socios y demás. Es por eso que estamos recibiendo a esta hora a Nastasia Barceló, que es doctora en Ciencias Sociales. Hoy dije Ciencias Políticas, pero no, Ciencias Sociales. Además, docente de gracias por estos minutos. Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Un placer tenerte por acá. ¿Qué valoraciones se hacen de esta cumbre polémica de alguna manera? Pero recién hablábamos polémica, pero se sabía que venía más o menos así, ¿no? Bueno, fue una cumbre que repitió un poco lo que venimos escuchando ya hace 2 años, desde aquella cumbre de festejo de aniversario del Mercosur, de los 30 años. Tuvimos 2 posturas muy marcadas al interior del bloque. Por un lado, el Uruguay, con la necesidad, ¿no?, de esa propuesta de flexibilización y apertura. Y por otro lado, los otros 3 socios que, con matices y algunas diferencias, tienen una postura bastante unificada de negociación intrabloque, una negociación conjunta para acordar la agenda exterior. Claro. Y también vemos posturas y análisis diferentes en cuanto a la visión de cómo está el mundo en la actualidad, del sistema internacional, la forma de ver a la globalización. Y eso fue un punto verdaderamente polémico entre el presidente de nuestro país, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ¿no? En ese momento en que Alberto responde, después en su intervención, le dice, bueno, querido Luis, tú tienes una forma de ver el mundo que no se adapta a la realidad. Estamos en un mundo por supuesto, globalizado, pero que los bloques de integración regional, los bloques regionales se vienen fortaleciendo muchísimo, y ahí da ejemplos concretos, justamente para enfrentar a esa globalización. Sí. ¿No? Habla de la Unión Europea, habla sobre la Unión Africana, ¿no?, que es un bloque de este continente, también del NAFTA, y bueno, su propuesta es, ante un mundo en donde los países utilizan a los bloques como plataforma poderosas de inserción internacional, el Uruguay pretende salir de ese bloque y quedar cada vez más debilitado. Claro. Un poco eso fue la tónica entre 2 posturas muy marcadas, ¿no? Sí. Y en ese marco, o sea, la idea del gobierno uruguayo parece ser seguir adelante por este camino. ¿Qué consecuencias puede traer a nivel económico o político? Bueno, es importante decir que ayer tuvimos un cambio mínimo, pero fue un cambio discursivo de nuestro presidente. Que eso, en barra del presidente. Sí, que eso no estuvo presente en el día previo, que fue la reunión del Grupo Mercado Común, que reúne a los cancilleres de los países miembros, ¿no? Sí. Allí Bustillo tuvo una postura mucho más estridente, más tal vez agresiva, en cuanto a, bueno, el Uruguay va a negociar en solitario, de manera unilateral, con terceras economías, ¿no? Fue una afirmación. Pero ayer el presidente lo que dijo fue, bueno, el Uruguay está negociando con China, un TLC, se anunció la finalización del estudio de prefactibilidad, está negociando con Turquía, pero bueno, nuestra intención, dice Lacalle, es llevar en este mismo barco a los otros miembros del bloque. Esto no estuvo presente en otras cumbres. No. Y me parece que tiene que ver con lo que fue la previa a esta reunión en Montevideo, ¿no?, que estuvo muy marcada por el pedido de adhesión del Uruguay al acuerdo del Tratado Transpacífico, ¿no? Y después, bueno, todo aquel comunicado del Grupo Mercado Común. Creo que eso, de alguna manera, llevó a tener una posición, o al menos un discurso un poquito más medido de lo que había sido. O intentar poner un poco de paños fríos allí. Bueno, incluso en el arranque de esta nueva cumbre se manejó la posibilidad, o se habló de una eventual sanción a Uruguay, o hasta llegar a una expulsión, cosa que no creo que pase, pero... El camino hacia una expulsión es mucho más complejo. Sí. Lo que ha sucedido en el bloque en otros momentos, bueno, sucedió con Paraguay en 2012, después de lo que fue el golpe blando del presidente Fernando Lugo, luego con Venezuela, que es una suspensión, ¿no? Pero una suspensión tiene consecuencias jurídicas, pero tiene consecuencias políticas y económicas, porque el Mercosur no es solo comercio, ¿no? Tiene otros aspectos muy relevantes que hacen a la integración, a la cooperación regional, y esto estuvo también muy presente en los discursos, por ejemplo, del vicepresidente de Brasil,
Hamilton Mourão, que trató temas de infraestructura, de integración energética y dio una señal muy clara a prestarle, digamos, más atención a lo que es el comercio intrabloque y fomentar las exportaciones e importaciones entre los socios del bloque como una manera de paliar la crisis económica que vive el bloque, ¿no? La postura de Mario Abdo también fue por ese camino, fue una postura bastante conciliadora, ¿no? En algún momento buscó alinearse en algunos aspectos con Uruguay, pero por otro lado también atendiendo a las demandas de Argentina y de Brasil, que lógicamente son los socios más relevantes o con mayor peso. Ahora que mencionás los gigantes del bloque, ¿qué rol puede tener Lula con su asunción ahora a partir de enero para reimpulsar de alguna manera el bloque? Lula tiene una perspectiva del Mercosur más ampliada. Es decir, tiene un compromiso con los estados asociados, con Bolivia, con Chile, con Colombia, de una adhesión, incluso Bolivia ya está en un proceso más avanzado, de incorporación como miembros plenos, ¿no? Y esto significa ampliar mercados, tener un bloque en donde países como Bolivia tienen recursos naturales muy relevantes como el litio, y esto desde el punto de vista estratégico para lo que es, por ejemplo, la relación con la Unión Europea es verdaderamente importante, claro, ¿no? Sobre todo un continente como Europa, que está en una crisis de alimentos, en una crisis energética, que ve hacia América Latina con una perspectiva de mucho interés. A la vez Lula piensa también en lo que es la reactivación o la posible reactivación de la Unión de las Naciones Sudamericanas, que fue un bloque que cumplió un rol súper relevante, sobre todo para frenar golpes de Estado blandos durante los años 2000, todo lo que fue el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, y bueno, también tiene un proyecto de integración en otras áreas, ¿no? Ahí está todo el tema del IRSA, que es un proyecto de infraestructura en el área amazónica, también de conexión con el Río de la Plata, y creo que toda esa cartera de proyectos en donde las empresas brasileñas tienen un rol verdaderamente importante, o sea, son las campeonas nacionales, tienen, digamos, ganancias por ese lado, ¿no? Creo que es un proyecto de su política exterior. Y a la vez también aumentar el comercio intrarregional. Si nosotros miramos la historia del bloque de 30 años, vamos a ver que durante lo que fueron los años de la era progresista, el comercio intrabloque aumentó muchísimo y eso dejó al Mercosur muy bien posicionado, es decir, teníamos mayores posibilidades, la industria genera empleo muchísimo más genuino, ¿no? Yo me pregunto, negociar un TLC con China, que eso incluso fue colocado sobre la mesa por el presidente Fernández, ¿cuáles serían los beneficios para la población en general, ¿no? No solo para los exportadores de commodities, de materias primas hacia esa región. Un poco fue por ahí la... Claro, claro. Ahora que estabas diciendo eso, estaba pensando, bueno, ¿qué queda de los inicios del Mercosur, cuando se fundó allá por los 90? El Mercosur tiene su génesis en los años 80, lo que fue la apertura democrática, todo el proceso de redemocratización. Y el primer impulso fue, bueno, reafirmar la democracia como un valor que debe ser cuidado en la región. Ese fue el primer impulso del Mercosur para su creación, en esos primeros contactos entre Sarney, Alfonsín en Argentina. Sí. Y creo que ese espíritu está todavía y se mantuvo a lo largo de la historia del bloque, todo lo que fue la afirmación del protocolo de Ushuaia, Ushuaia 1, Ushuaia 2, de compromiso con la democracia. Eso se profundizó a partir de 2003 con lo que fue el consenso de Buenos Aires, entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Néstor Kirchner. Ahí se unió Argentina y Paraguay, ¿no? Y siempre buscando reafirmar las instituciones, ¿no? Tener un rol desde ese punto de vista, ¿no? Y luego los asuntos comerciales, ¿no? Que siempre son polémicos. Y aquí, creo que nuestro país, el Uruguay, ha tenido una postura ya hace un tiempo de, bueno, pedidos de flexibilización. Sí. La diferencia tal vez sea la forma, ¿no? En plantear estos temas. Durante los gobiernos del Frente Amplio, si bien se hablaba de mayor apertura, se buscaba negociar en bloque, ¿no? Claro. Todo lo que fue la negociación con la Unión Europea y con otras regiones. Aplicar más la diplomacia de alguna manera, ¿o no?
¿no? Por supuesto, y una lectura de mundo que me parece mucho más acertada a lo que sucede en el sistema internacional. Claro. Creo que cuando el presidente Lacalle habla de abrirse al mundo, creo que no está viendo realmente lo que sucede en un mundo que está cada vez más proteccionista, en donde los países se integran a través de bloques, donde la cooperación en diferentes asuntos, la cooperación regional, es verdaderamente importante y un país como el Uruguay, tan pequeño, sobre todo en términos demográficos, tiene muchísimas restricciones para poder insertarse en solitario de manera unilateral en el mundo. Restricciones y mucha dependencia, ¿no? sobre los dos grandes que tenemos en los costados. ¿Se puede coexistir en los dos bloques? Y vamos a suponer que Uruguay, bueno, avanza con este tratado transpacífico. ¿Hay posibilidad para que Uruguay esté ahí jugando a dos puntas? No, el Uruguay tiene que decidir. ¿O un lado o del otro? Tiene que decidir si se incorpora a un bloque pacífico, ¿no? Que tiene una orientación hacia el Pacífico. Sí. Bueno, Perú, Chile están orientados toda su economía hacia allí, sus exportaciones, o continúa con un bloque que tiene una tradición. Nosotros formamos parte de una región. Y además, si el Uruguay se incorpora al Transpacífico, tendremos consecuencias hacia lo que es nuestra unión aduanera, un arancel externo común conjunto, sería la perforación de diferentes asuntos que ya fueron acordados en estos años, en estos 30 años de historia del bloque. Hay temas vinculados a propiedad intelectual, que son muy sensibles y muy complejos y que también impactarían en los países socios. Por eso la presión de Brasil, de Argentina, de Paraguay, ¿no? Claro. Que Uruguay no se convierta en un hub regional, ¿no? Para el ingreso de diferentes mercancías y productos a la región. Creo que se complicaría la cosa, digamos, si Uruguay insiste con esta postura. Sí, sobre todo por la posición geopolítica de nuestro país, sí, claro. ¿No? Estamos en una región geográfica muy privilegiada y creo que sí, se complicaría y tendríamos consecuencias políticas y jurídicas. Es más, mucho se ha hablado de que la norma 3200 del año 2000, que es la que de alguna manera obliga a los Estados partes a negociar en bloque, no habría sido internalizada por el Uruguay. Pero bueno, tanto en el Tratado de Asunción de 1991 como en el Tratado de Ouro Preto del 94 se establece la necesidad de tener una estrategia conjunta entre los bloques y esto ya fue, ya está saldado, digamos, en los cuatro países. Es decir, no tenemos esa excusa que se ha planteado en muchas ocasiones de que nos asiste el derecho internacional y podemos hacer lo que queramos. Un aspecto interesante que también es nuevo y que apareció ayer en la cumbre fue, bueno, Uruguay va a continuar con esta postura. Lo que podemos hacer es repensar o renegociar estos acuerdos, ¿no? Bueno, en algunos temas podemos estar de acuerdo con el Uruguay, pero necesitamos cambiar las reglas. No podemos simplemente ignorarlas y que un Estado, en este caso Uruguay, pero en un futuro puede llegar a ser otro, negocie de manera unilateral o haga cosas que están por fuera, digamos, del derecho internacional o del derecho generado desde el Mercosur, ¿no? Con el que estamos muy comprometidos ya y que ya tenemos una historia. Yo creo que desandar este camino de prácticamente 32 años que se cumple en marzo de 2023, sin duda tendrá costos económicos, pero también costos políticos. Nosotros tenemos acuerdos que tienen que ver con la circulación, no solo de mercancías, pero de personas, claro, ¿no? Viajamos hacia el bloque Mercosur, tenemos acuerdos de residencia, otros vinculados a, por ejemplo, a la educación, a la reválida de títulos. Es decir, tenemos un complejo de asuntos, de temas que hacen a la integración. Hay mucho en juego, ¿no? Y construir este tipo de acuerdos tampoco es tan sencillo, como tampoco es sencillo ingresar al acuerdo transpacífico, ¿no? Nosotros hicimos un pedido y ahora necesitamos ver cuál es la contrapartida y negociar ese paquete que viene desde allí. Y hay que ver también si estamos aptos para abastecer esos mercados. Pero bueno, lo seguiremos hablando. Nastasia Barceló, gracias por estos minutos. No, por favor, fue un gusto, verdaderamente. Un placer tenerte por acá. Bueno, charla cuenta además, así que bueno, lo seguiremos. Nosotros